Hello, pues ¿qué creen? Que ahora algo está sucediendo, será Mercurio retrógrado o no sé, pero dicen que me van a mandar una clave aquí a mi teléfono, YouTube, y nada más no me lo manda. Entonces, lo que vamos a hacer es grabar el programa y luego lo vamos a subir a YouTube. Voy a ver cómo se sube, le quiero decir, porque tampoco así como que muy diestra no soy, pero en un ratito más lo subimos. José Luis, mil gracias por estar. Ya te extrañábamos, muchísimo tiempo de no vernos entre la vacación y luego yo, bueno, un montón de cosas, pero ya estás aquí. Esta Justamente. semana te voy a poner en contexto. Estamos hablando sobre estas creencias limitantes y los costos que hemos tenido que cubrir por el afán de mantenernos en una creencia que se instaló hace mucho tiempo y que hoy ya no nos funciona, pero que nos sentimos como atrapados, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que están cambiando. Por ejemplo, hoy por hoy eh, tenemos la oportunidad, a veces, todo es internet mediante, después de la pandemia, tuvimos que abrirnos el espacio de hacer terapia, de cursos, transmisiones por unas plataformas digitales. Si nosotros siguiéramos creyendo que solamente lo que funciona es lo presencial, pues muchos contenidos ya hubieran desaparecido, ¿no? Esa es una creencia limitante, que si yo, un ejemplo como muy aquí atrás mano, no, es que si no es presencial, yo no voy a terapia, o si no es presencial, yo no voy a curso, o si no es presencial, yo no trabajo, o si no es presencial. Y hemos visto que cuando cambiamos a esta manera, bueno, hay como una expansión. Creo que dentro de nuestra formación, también muchas veces hay cosas que se instalaron por nuestra educación, por el contexto en el que vivimos, y que cuando llega el momento de descartarlo para abrirnos a nuevas opciones, muchas personas se quedan con esta creencia y es lo que se convierte en una creencia limitante. ¿Limitante por qué? Porque me quedo paralizada, como que lo viejo no termina de irse y no abrazo lo nuevo que hay, porque no puede ser, porque no sé cómo, porque es que yo lo aprendí así, porque esto no se debe de hacer según los parámetros que traigo yo en mi historia personal, pero esto tiene grandes costos y creo que las personas nos vamos como quedando en un circulito muy pequeño y dejamos de crecer. Pero esa es mi opinión. A mí me gustaría, Ujú. desde la corriente que tú manejas, José Luis, ¿cuáles son las consecuencias? Número uno, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar algo con lo que hemos funcionado independientemente de que veamos que ya está obsoleto? Una relación, un trabajo, una manera de conducirme. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y dos, ¿cuál es el costo emocional cuando yo me quedo atrapado en esto y no me abro a lo nuevo? Esas serían las dos preguntas para ti. Claro, ¿no? Y bueno, con la primera de por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar este tipo de cosas, de los tres ejemplos que dio, ¿no? Una relación, un trabajo, una manera de conducirme, son como razones radicalmente distintas, ¿no? Porque Sí, claro. entonces ahí tiene que ver mucho, podríamos pensarlo, con una cierta plasticidad en nuestra persona, ¿no? Con acomodarnos a las nuevas formas. Esto no es algo que se aprenda, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar, usted, imagínese que se lastima su manita derecha, ¿no? Por algo, se da un machucón con una puerta o lo demás, la tienen que vendar, se le inmoviliza. Y va a tener que hacer todas sus actividades con la mano izquierda. Lavarse los dientes, tomar agua, eh, alimentarse. ¿Qué tan complicado es?
lo ha intentado en algún momento, ¿no? No sé, igual y que tiene el teléfono y utiliza su otra mano y se da cuenta de lo torpe que somos, ¿no? A veces con cosas tan simples como lavarse los dientes. Un día de estos intenta lavarse los dientes con la mano izquierda, ¿no? O cortar la carne o la comida con los cuchillos volteados. Es algo que aprendemos de cierta manera. Y esto es una actividad mecánica totalmente, ¿no? Que no tiene nada que ver con un trasfondo emocional ni nada. Nada más es algo mecánico. Pero aún así es algo que tiene una manera de aprenderse en nuestro cerebro, que no tiene las mismas representaciones, que no tiene las mismas implicaciones que, por ejemplo, hacer amigos, ¿no? Sin embargo, es algo que se aprende y se aprende como se aprende todo lo demás. Nos vamos a dar cuenta del trabajo que nos cuesta. Y esto es como la naturaleza de aprender algo nuevo. Nos va a frustrar, vamos a hacerlo muy mal al inicio. ¿Por qué? Porque no hay ningún, así como un antecedente de cómo lo tendríamos que hacer, aunque sea una cosa tan similar, la mayoría de las cosas las tenemos que empezar de cero. No es algo que esté como hermanado, a veces como los idiomas, ¿no? Que uno puede decir, bueno, el español y el francés, por ejemplo. Bueno, son idiomas que vienen de latín, entonces tienen algunas cosas similares. Para las cuestiones, para este otro tipo de cuestiones no es tan fácil encontrarlo de esa manera. Por lo tanto, nos va a costar muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo porque ya llevamos años, décadas haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Y esto tiene que ver con la manera en la que aprendimos, pero si a eso le sumamos este tema que nos está diciendo, ¿no? Sobre las creencias, ya tendríamos que pensar en el paradigma en el que vivimos, no nada más la manera en la que aprendemos y la facilidad que tenemos para aprender cosas nuevas. Eso, como le digo, no es algo que se aprenda, es algo que de alguna manera hay personas que tienen más facilidad que otros para aprender. Todos podemos aprender, pero el proceso, si lo hacemos de la misma manera, el mismo tiempo, hay personas que lo van a hacer más fácil, ¿no? Y eso es algo que vamos a tener que vivir con ellos. Si nos damos cuenta de que no somos tan rápidos para aprender, no es para aventar las cosas de la mesa, sino para saber que nos vamos a estar más rato sentados para hacer lo mismo que tal vez otra persona hace, pero que también hay personas que lo hacen todavía más lento que nosotros, así que no es como para estarse preocupando. Pero, como le digo, la cuestión de las creencias, los paradigmas, es algo que sobrepasa esa cuestión mecánica del aprendizaje, porque fíjese cómo ya no nada más tiene que ver con usar la mano izquierda, sino que ya hay un paradigma de que eso es del diablo, ¿no? Hubo un tiempo, seguramente a su generación y a la generación antes de la suya le tocó que no les permitían usar su mano izquierda en la escuela. Así es, sí, sí. Y pregúntese nada más por la pendejada que es, ¿no? Ajá. ¿No? Porque es la mano siniestra, diestra y siniestra, ¿no? Entonces lo siniestro no lo debemos de permitir. Y esto, si se fija, es una cuestión de plasticidad mental. O sea, hay personas que nacen zurdos. No es como que digamos, ay, se me antoja más usar la mano derecha o la mano izquierda. Es una cosa, es una lateralidad del cerebro y nacemos así. Y fíjese cómo entonces hay una creencia, un paradigma de algo que no tiene nada que ver en la cuestión práctica. Nos obliga a fastidiarnos nuestro aprendizaje, nuestro desarrollo, de no usar nuestra mano dominante, sino tener que usar la mano derecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con la mano izquierda no aprendemos a escribir y hacer las cosas bien porque no nos permitían usarla. Y con la derecha, que no es nuestra mano dominante, aprendimos mal. Entonces, vamos mal sobre mal, que de todas maneras nos podemos sobreponer cuando somos pequeñitos, pero fíjese lo complicado que nos volvió una tarea tan boba, ¿no? Como escribir, como comer, como persignarnos, lo que usted guste, por algo que no tiene nada que ver, que es ese paradigma. ¿Por qué? Porque a alguien, no sé a quién, la verdad, o sea, no entiendo de dónde salen todas esas cosas y eso es como lo más interesante, ese tipo de creencias tan absurdas, nadie sabe por qué fue. Porque, pues, yo, por ejemplo, yo estuve en escuelas católicas toda mi vida, jamás vi un pasaje de la Biblia en donde dijera amarrada a los niños si son zurdos, ¿no? Sino que resulta ser la interpretación alrededor de qué es lo bueno y lo malo del sector en el que estemos, porque también no le tocó lo mismo a todas las personas. Pero si se fija, ya es un paradigma que nos limita, ya nos fastidió eso. Y esto tiene que ver con una creencia, con nuestra subjetividad de cómo deberían de ser las cosas. Otro paradigma que nos puede llegar a fastidiar y que a muchas personas les fastidió la vida. Fíjese
en la década entre los 60s y los 80s, se empezó a hacer más común socialmente divorciarse. Y bueno, en ese momento fue, qué barbaridad, se está desbaratando la fábrica, así la tela de la sociedad, la familia, y el miedo era porque los cónyuges tuvieran la decisión de desintegrar su unión, porque en la iglesia la unión es para siempre. Claro. Pero fíjese cómo ese para siempre es, pero se puede anular si hay algo X o Y o si hay dinero de por medio, ¿no? O sea, pero la idea es que fuera para siempre. Yo no se pregunta, ¿por qué sería para siempre? ¿Cuál es la intención de que sea para siempre? ¿Cuál es? ¿No? Tal vez nos vamos un poquito más al fondo y es que imagínate, fíjese nada más la rancherada con la que nos vamos a topar. Es que si las personas tienen decisión y no se comprometen en una relación, pues entonces van a estar brincando de una relación a otra cuando se incomoden. Y podría decir, posiblemente, pero también tenemos otra implicación, que si las personas llegan a una relación sin ningún tipo de experiencia sexual, sin haber compartido tiempo juntos, sin estar con un chaperón o sin estar con los padres pegados, se van a casar con un desconocido. Y esa relación va directo al fracaso. Y lo único que sostiene esa relación es la vergüenza social de separarse. Y estamos haciendo una máquina social de sufrimiento con las personas. ¿A nadie se le ocurrió eso? No. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Imagínate, van a tener relaciones sexuales con todos los que puedan, ¿no? Y con todos los que quieran. Fíjese cómo el prejuicio de que las relaciones sexuales están mal, ¿no? No, y aparte acarrea todo eso. Déjame te doy una nota cultural. A ver. Tú eres divorciada, no puedes comulgar. Y no comulgar es no estar con Dios en tu interior, ¿no? Ajá. Y habrá muchas personas que digan, no, si puedes comulgar si no estás con otra pareja, ¿no? O sea, sí te doy permiso y dando lo que tú dices. O sea, esa fijación del tesoro, ¿no? Así sí, como, claro, es así como... que no ejerzas tu sexualidad es el punto, ¿no? Así. Exacto, es como, te puedes divorciar, ok, ya lo hiciste, pero solamente te puedes acercar a recibir la comunión si tú no vives o no convives o no tienes sexo con otro hombre, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, porque entonces estarías en pecado. Y ahí nuevamente se refuerza esta idea de la sexualidad, para que no tengas sexo con nadie más que con el que te comprometiste. Ajá. Hello. Sí. Hello. O sea, tal vez, y ahí podríamos pensar algo, ¿no? Fíjese cómo ese como juicio moral, ¿no? Viene de miles de años atrás de nosotros. Cuando la gente, vamos a entender qué era lo que pasaba, la gente era iletrada, generalmente, ¿no? La gente no vivía bajo un esquema legal ni en una sociedad como la que vivimos ahorita. No sé si usted recuerda, ¿no? Si también le dio por leer o lo obligaron a leer esas cosas, los tremendos bacanales en los que llegó Moisés con sus tabletas de decir no van a robar si no van a matarse. Era una cuestión, pues, bastante primitiva de la humanidad, en donde todavía se estaban adorando a los dioses, ¿cómo se llama? A los toros de oro, que por ahí tenemos uno todavía en Wall Street, ¿no? Qué curioso, pero la gente teniendo orgías masivas, ¿no? Asesinándose, que es, también si lo pensáramos, fíjese cómo se llega, por ejemplo, acá al Nuevo Mundo, a Nueva España en ese tiempo, y se da cuenta el mundo de que todavía aquí hay rituales con canibalismo, ¿no? Donde hay una jerarquía de nobles que raptan personas para sacrificios, o sea, fíjese nada más el contraste que hay entre esto judeocristiano, ¿no? Y algunas partes de las civilizaciones que eran brutalmente primitivas y violentas, ¿no? Entonces, ahí hay como una transición en donde, si se fija, en esta parte judeocristiana, el control viene alrededor de la culpa, ¿no? La manera de detener esos impulsos que todos tenemos asesinos y sexuales desmedidos es inculpar la culpa, es meterle la culpa a la gente, ¿no?
y el castigo divino. Ujú, Esto hay que entender que fue hace más de 2000 años. ujú. Y pues se le ocurrió a personas que vivían hace 2000 años. Esas personas no conocieron la luz eléctrica, no conocieron las carreteras pavimentadas, no conocieron la penicilina, ni la medicina moderna. O sea, imagínense en el mundo en el que se vivía, en donde se debe de tener o sea, estaba uno cuadrado de una manera muy distinta. Y se fija. Entonces, no vas a desear la mujer de tu prójimo, se volvió una cuestión de supervivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en una aldea con 400 personas empezamos a ser infieles y nos vamos a matar entre todos. O sea, es una situación muy diferente. Las uniones tienen que ser así, el incesto, un montón de cosas que están atrás. Pero estamos ahora en el año 2023 pensando que con quien te casas, te tienes que morir, ¿no? Porque si no, Dios se va a enfadar y uno dice, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿De dónde le estamos asignando? Pero también se inquista con algo que ya es intrínseco de nuestra civilización por todo esto, ¿no? Porque ya estamos metidos todos alrededor de esa culpa, de esa vergüenza, que si se fija también hay todo un movimiento constante, ¿no? Desde los 60, ¿no? Con los hippies, siempre hay una cuestión contracultural de que eso se tiene que romper, ¿no? ¿Por qué? Porque los hippies, no, cual casarse, ¿no? Es una cuestión comunal, que es el amor libre. Y si se fija, esos movimientos de contracultura están destinados a fracasar igual, ¿no? ¿Por qué? Porque también es como, vamos a regresar a andar descalzos por el pavimento, ¿no? Y a tener relaciones con todos, eso no, tampoco cuadra, ¿no? No funciona, porque también es querer regresar a ese paradigma previo todavía, ¿no? En donde todos éramos, donde había así manadas de humanos, en donde no, o sea, no va por ese lado tampoco. Y eso también va fracasando, pero es como esta constante lucha. Y aquí lo importante es alcanzar a identificar de dónde vienen esos paradigmas, ¿no? ¿Qué es lo que me está encerrando en esta manera de pensar? ¿De dónde? Porque lo vamos viendo en el consultorio y es una cosa, le voy a decir, muy dañosa, ¿no? O sea, ¿cómo pensamos de repente que llevamos 15, 20 años viviendo con los padres, sometidos a sus deseos y sin la posibilidad de salir, de casarse, y vivimos en una frustración terrible? Y llega la persona con toda la idea, es que ¿cómo le hago para que mi madre o para que mi padre cambie, ¿no? Para que no me haga tan difícil vivir. Y uno dice, ¿qué estás haciendo viviendo ahí 20, 30 años después? Ya tienes 40, 50 años. ¿Qué pasó ahí? Y la gente se espanta, es así como, ¿cómo que qué estoy haciendo? Pues es lo que debo de hacer. Es mi responsabilidad como hijo, es mi lugar en este mundo, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que me traten bien, pero seguir viviendo ahí. Uno dice, pero fíjese cómo estábamos metidos en esa caja, en donde la opción nunca fue, ¿qué sigues haciendo ahí? ¿No? ¿Por Claro. qué no has hecho tu vida en otro lado? Y es lo mismo, ¿por qué no puedo salir de esta relación? No, es que es mi cruz, es que yo debo de cuidar a esta persona, es que mis hijos son lo más importante y estamos metidos en eso. Y eso es, digamos, como lo más peligroso, porque no nos estamos cuestionando por qué estamos en donde estamos. No porque entonces ahora sí digamos, viva la Pepa, ¿no? Y todo, no me importa, y el hedonismo, y me vuelvo un filósofo de esos que andaban desnudos en la calle en Grecia. También otra vez es regresar a esa parte primitiva. Pero es cuestionarnos qué es lo que está rigiendo mi vida. ¿A quién se le ocurrió eso? Como eso que le digo, ¿no? Es que nos tenemos que estar con la misma persona porque si no, y si no, no estás con Dios. ¿Dice quién? Dices tú, ¿no? ¿Y qué Dios? ¿Y de dónde? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que irme a decir las cosas que estoy haciendo yo de mi vida y que tú me juzgues si está bien o está mal? ¿Quién eres tú? ¿Te has casado en algún momento? ¿Has vivido? O sea que, fíjese cómo, pero hay un miedo detrás, porque esto se nos va inculcando desde niños, que pensar cualquier cosa en contra de eso también está mal. Sí, no. Mira, ahorita porque estamos grabando el programa, después quiero ver los comentarios a la hora que la sube a la plataforma. Porque por supuesto que más de Claro. algo, bueno, yo aquí poniéndome el guarache, antes de espinarme, simplemente es una visión diferente. No quiere decir que así sea, ¿no? Pero estamos analizando. Pero es una visión diferente y objetiva. No es nada más como que estemos agarrando sabores de paletas diferentes. Cuadre su pensamiento, intente aterrizarlo en la razón, no nada más en que a usted le parece que así es el mundo. Sí, Si a le parece que es el mundo, pues es lo mismo que los niños jugando. Crezca, claro, es madure. como, entre tanto que hay, vamos eligiendo, no nos podemos quedar solamente con lo que
en algún momento alguien nos enseñó y nosotros no nos cuestionamos. Y esto es porque, bueno, ahorita tomamos el asunto de la relación de pareja. Fíjate que una de las cosas que yo, bueno, después de 37 años en consultorio, yo he observado tristemente durante estos años, esto que tú dices es como, ya no quiero estar, ya no estoy creciendo, ya no, pero no puedo porque fue lo que aprendí. Y cuando alguno de los dos se atreve a decir, sí, chato, pero ya no puedo más, y se termina, el que no estaba convencido de que se terminara, se queda enganchado durísimo y aunque pueda tener una vida súper feliz por otro lado, la echa a perder. La echa a perder. Porque hay como, tengo que seguir siendo leal a algo inanimado, ¿no? Porque, y ni siquiera es consciente, José Luis, es lo que me doy cuenta, ¿no? Es cómo se dedican a echar a perder relaciones en donde tienen la posibilidad de estar bien, pero se dedican de verdad, pero con ahínco y mejorado, a echar a perder esa relación por este concepto de hice algo que no está bien, no merezco, y ahí viene la culpa. Como si yo hice algo que no está bien, voy a disfrutar, merezco no estar bien, aunque yo no lo haya decidido, merezco no estar bien. Y ese es el peligro, creo que más grande. Me encanta esta parte en donde reflexionemos, ¿no? Cuestionémonos de dónde viene eso. Yo siempre digo, según San Lucas, ¿no? Dice según San Lucas, es de dónde viene y se aplica en este momento de tu vida. Claro, y tampoco es desestimar todo, ¿no? Porque hay cosas que siguen siendo válidas, pero si se fijan, las cosas que siguen siendo válidas tienen que ver con la empatía que tenemos con los demás. No lastimes a los otros. O sea, es un desgraciado, ¿no? O sea, en eso se resume, en eso se resume. Pero ya después de eso, todas las cosas que se fueron añadiendo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que son realmente absurdas. Y son absurdas si lo entendemos desde la modernidad en la que vivimos, ¿no? Porque luego también creo que aquí se puede hacer como un quiebre de pensamiento, porque entonces luego viene esto. No, pues claro, es que, por supuesto, que eso de la monogamia está mal. O sea, porque trae todo este sufrimiento. Aquí lo que yo necesito es tener múltiples parejas. No, tampoco. Pero hay que pensar por qué no, ¿no? O sea, porque podemos caer en esta trampa del pensamiento de que como lo que me estaba estrangulando era esto, lo que necesito es lo contrario. Y no funciona así el asunto. O sea, como tenía muchas reglas, entonces ahora lo que necesito son cero reglas. No. No. Lo que necesito es empezar a entender por qué se hacen las cosas. Porque si se fija otra vez es este cambio. Y lo vemos en todos lados, por ejemplo, en las escuelas. En la escuela tradicional es todos en el salón, todos en silencio, todos con número, todos en orden. Luego vemos como el reverso del comal y es en esta cosa como más Montessori, que es no es necesario entrar a clases, hace las cosas si quieres, si no quieres, no hay un ritmo de tareas. Y uno podría pensar, claro, ¿no? Es que así vamos con un tema de liberación, pero en lo personal, puedo decir, eso es dañosísimo para la mayoría de los niños, para la gran mayoría de los niños que se pueden acomodar en eso es porque ya llevan una cierta estructura de casa, pero un niño que no tiene una estructura en casa y lo ponemos en un corral en donde hace lo que quiera, va a crecer chueco, para todos lados, ¿no? Claro. Porque no tiene una capacidad, lo que se está educando en los niños es la capacidad de concentración, de estar sentados, porque eso es algo necesario. Fíjese nada más para lo mínimo necesario. ¿Cuánto dura este programa? 30 minutos. Usted estuvo 30 minutos sentado escuchando esto. Hay personas que no pueden. Y si no pueden estar disfrutando de algo durante 30 minutos, que esto es una actividad así de entretenimiento, ¿no? No está trabajando.
Pero hay gente que ya son 5 minutos y ya sacó su celular y ya se puso a ver 1000 cosas y también está escuchando música al mismo tiempo. ¿Cómo se va a poder concentrar en un trabajo? ¿Cómo se va a poder mantener en una relación? ¿Cómo va a llevar una conversación con alguien de más de 5 minutos? Y eso es lo que se educa también en la escuela. No es que nos estén enseñando nada más las tablas de multiplicar, es moldearnos a que podamos tener cada vez más capacidad de concentración. Pero si se fija, ahí está el revés. Por un lado es tener unas reglas excesivas que nos ahogan, que tal vez habrá niños que no pueden crecer bajo ese lineamiento, ¿no? ¿Por qué? Pues por sus propias particularidades, ¿no? Que es asfixiante estar tanto tiempo guardados y se vuelve una cosa de estrés y se angustian. Pero el revés sería no hacer nada de eso. Y no es así, ¿no? Sino entender qué es lo que pasa con cada uno de nosotros. Tal vez ese niño no se acomoda de esa manera, ¿no? Hay que buscar maneras diferentes, entendiendo nuestras necesidades. Lo mismo con la cuestión moral. No es como, ay, es que a mí como me gustaría robar y me pongo muy ansioso por no robar. No. Se va a poner todavía más ansioso, ¿no? Si se vive en un mundo sin esa estructura. Es poder entender eso, ¿no? Que no es nada más el revés, no es nada más renegar de las cosas, ¿no? Todo esto está mal y ahora todo esto está bien. Des el tiempo. Por eso es que no es como que sea otra visión. Intente que sea objetivo lo que está haciendo. No nada más por lo que quiere que pase, sino por lo que cuadra con la realidad en la que vive. Así es. Y a mí me encanta esta parte y me gustaría cerrar con esta parte. No todo es descartable. No todo es descartable. Es como tú dices, sea objetivo. ¿Qué es lo que aplica en la realidad que vivimos? Porque quedarnos con lo viejo sin cuestionarlo y agarrar lo nuevo por hartazgo también es peligro. Muchísimas gracias, José Luis, mil gracias. Vi que hoy subiste contenido, ¿verdad? Ahí hay contenido esta semana y va a seguir habiendo contenido. Nada más me tomé unas semanitas de vacaciones. Ok, muy bien. Pues si usted quiere escuchar a José Luis en su canal es Pensamiento Analítico. Pensamiento Analítico o José Luis Amarripa. Ya con que busque eso, aparecemos ahí. Ya aparecen ahí. Le da la campanita porque tiene muy buenos contenidos. Mil gracias, José Luis. Y bueno, hasta la próxima. ¿Sí? Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Bye.